your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaiting.
whatever goes. There is one thing that I know, that you are faithful. Yeah, you are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. Yeah, you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. Come on, you tell him. I will trust you. I will trust you. 'Cause you are a never-ending river, flowing full of power, watching over me. And I will run into the wall. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie
nadie como tú. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. Existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más
los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre.
viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Buen día, Dios te bendiga. De parte de la Iglesia Evangélica de Sanidad Central de la ciudad de Catacama, le estamos informando que a partir del domingo 13 de septiembre estamos en nuestras reuniones de manera presencial, en el horario normal que hemos acostumbrado a reunirnos de 9 a 11 de la mañana. Recuerda que todos juntos vamos a saber usar todas las medidas de bioseguridad. Tendremos nuestro pediluvio, el gel o alcohol y
usar de una manera correcta nuestra mascarilla. No olvides usar tu mascarilla siempre durante toda la reunión de 9 a 11 de la mañana. También le recordamos que usted no puede traer niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60 años. Si usted tiene problemas de salud y cree que se está exponiendo al venir a la casa de Dios, le motivamos a que se quede en casa y que todos aquellos que no pueden asistir nos pueden ver a través de las redes sociales y disfrutar de una reunión más en la familia de la fe. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Es una bendición enorme poder compartir la palabra de Dios y saber de que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y el hecho que Dios nos permite iniciar un nuevo mes es una bendición, y poder entender sobre todas las cosas que Él es fiel y seguirá siendo fiel. Y nuestro trabajo como verdaderos hijos de Dios es vivir conforme a lo establecido en su palabra. Y gracias a Dios por este tiempo. Y queremos, a través de el estudio de la palabra, ver algunos aspectos importantes que sucede cuando uno nace de nuevo, o en otras palabras, cuáles son los resultados de la regeneración cuando nosotros venimos a Cristo. Y pensando en todo esto, queremos decirles en esta hora que cuando nacemos de nuevo debe haber un cambio genuino, porque la misma palabra lo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Pero falta la segunda parte. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y pensando en todo esto, ¿qué es lo que sucede cuando una persona o cuando alguien llega al conocimiento de Dios y nace de nuevo? Se esperan muchas cosas. Pero, ¿qué es realmente lo que sucede en nuestras vidas? ¿Qué pasa en realidad en nosotros? Y yo quiero que usted en esta hora entienda que desde el momento que conocemos al verdadero Dios, al que cambia, al que transforma, al que moldea, aquel que nos ha dado la vida, usted y yo necesitamos entender algunos aspectos importantes acerca qué sucede verdaderamente cuando llegamos al conocimiento de Dios. Y parte de esto es que nosotros llegamos a ser aceptados en el amado. Y cuando vemos en su palabra, ahí en el libro de Efesios capítulo 1, verso 6, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Y estamos delante de ti en esta hora reconociendo que sin ti nada somos. Necesitamos la cobertura tuya. Necesitamos, Dios, tu presencia en nosotros para poder vivir conforme a lo que está escrito en tu palabra. Para poder, Señor, un día disfrutar de tu presencia. Padre, gracias. Muchas gracias. Porque tú eres bueno. Amén. Recalcando entonces en esos beneficios
¿O qué sucede cuando verdaderamente llegamos al conocimiento de Dios? Y leíamos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces implica que cuando llegamos al conocimiento de Dios, hay cosas en nuestra vida, o digámoslo de otro modo, hay hábitos en nosotros que debemos decirle: te vas de mi vida porque viene a vivir el Rey a mi ser. Entonces, pensando en esto, ¿qué sucede? El creyente, la persona que ha nacido de nuevo, es hecho acepto en el amado. Esto significa que pertenece ¿a quién? A un nuevo gobernador, porque antes estábamos esclavizados al pecado, pero cuando venimos a Cristo, Él viene a vivir en nosotros y somos aceptados como si fuésemos su hijo. Y por eso su palabra lo dice claramente. Dice el verso 6 de Efesios: para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué más también nos dice las Sagradas Escrituras? Ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero escuche bien, siempre menciona en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos a conocer y nacemos de nuevo, somos hechos, aceptados en el amado y somos hijos de Dios. ¿Qué más podemos decir? Que aparte de ser aceptos al amado, somos hechos hijos de Dios. Y qué bendición tan grande, hermano y amigo, es llegar al conocimiento de Dios y entender que nosotros necesitamos cada día vivir para ese ser que dio su vida por nosotros. Ese ser que tan grande, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mire qué interesante el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Qué bendición tan grande de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted y yo hemos llegado al conocimiento de Dios, usted sienta en esta hora y proclame: somos hijos de Dios. Porque para poder convertirnos en hijos de Dios, necesitamos llegar al conocimiento de Él. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos conocerle y decirle: Señor, aquí estoy. Porque Él dijo: a los suyos vino. Cuando habla a los suyos vino, al pueblo de Israel. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición es saber que nosotros pertenecemos al reino de Dios y que los problemas de esta vida no nos deben preocupar. En un sentido sí, pero saber que hay algo mejor en la eternidad para nosotros. Pero para poder llegar a ese lugar eterno,
Necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo le digo en esta hora, si usted y yo no vivimos conforme a lo que está escrito en su palabra, jamás llegaremos a ese lugar eterno. Es necesario entonces entender que fuimos aceptados en el amado, que fuimos hechos hijos de Dios, pero también necesitamos vivir conforme a lo que fue escrito en su palabra. Y qué bendición es pertenecer al reino de Dios. Otro aspecto importante: ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo o es regenerado? Es justificado por Dios. Y mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 5 verso 1 dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe. Es creer que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es nuestro juez. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y es por eso que nosotros debemos acercarnos a Él con toda confianza y decirle: Señor, tú me has perdonado mis pecados. Y es por eso que el Señor dice en su palabra, en Romanos 8:30, dice el Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice el verso 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y pensando en todo esto, le quiero decir en esta hora que es por medio de Cristo, es por medio de Él que podemos alcanzar la vida eterna. Y es por eso que en esta hora yo le digo que parte que sucede cuando una persona ha nacido de nuevo es justificado por Dios. Él es nuestro juez y nos declara justificado. Al pecador que cree y mira a la cruz de Cristo, Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Vivir para Él, porque la misma palabra lo declara y lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, dice el Señor, ninguna condenación, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están, dice, en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir para Él. Entonces, Dios nos dice en esta hora que necesitamos entender que Él perdonó nuestros pecados, hermanos. Vivamos para Él. No tengamos miedo de testificarle al mundo que Él nos ha cambiado, que Él nos ha transformado, que somos diferentes, que ya no vivimos como vivíamos antes, que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, cuando la iglesia entendemos que Él pagó el precio por nuestros pecados, debemos entender en esta hora que la misma palabra lo dice el Señor. Ahora pues, mi hermano, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Ninguna. Pero esto implica que debemos acercarnos a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Es cierto que te he recibido en mi corazón, pero necesito que tú trabajes en algunas áreas de mi vida que todavía siento y que me atan
y pienso que tú no me has perdonado. En el momento que uno viene y se arrodilla y le dice, Señor, aquí estoy, Él perdona todo tipo de pecado, no importa el pecado, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, no importa lo que sea. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y tenemos que vivir para Él, acercarnos a Él y confiar en lo que su palabra dice. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, qué maravilloso es saber que Él ha perdonado nuestros pecados y que pertenecemos a Él. No pertenecemos a nadie, sino solo a Él. Y si cuando Él venga en su segunda venida, dice el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vivamos para Él, hagamos todo para Él, para que un día tengamos recompensa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Otro aspecto importante que sucede en nuestra vida cuando nacemos de nuevo, usted debe entender que nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no hemos entendido esto, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que debemos cuidar. Entonces dice el Señor en 1 Corintios 6:19, mire lo que dice el Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Entonces, cuando pensamos en todo esto, qué interesante que el Señor en su palabra también nos dice más adelante en Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 13 dice: y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, yo le quiero decir en esta hora, usted debe entender que en el momento que cuando uno llega al conocimiento de Dios, nuestro cuerpo se convierte en el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces debemos cuidar este templo, debemos cuidar lo que decimos, lo que hacemos, lo que vemos y lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque en el momento que usted recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Eso lo declara la palabra. Y no importa lo que diga la gente, usted no le haga caso. En el momento que usted viene y se entrega a Jesús y se arrodilla y confiesa sus pecados, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Desarrollando el tema y pensar en lo que Dios ha hecho en nosotros, aceptos en el amado, nos convertimos en hijos de Dios, somos justificados. Nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra de Dios también, ¿qué sucede en esta experiencia de llegar a conocer al Hijo de Dios? Nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Y por eso la palabra, como habíamos leído antes, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pertenecer a la familia de Dios, no pertenecer a una religión o una denominación, es pertenecer a la familia de Dios. Y al convertirnos en la familia de Dios, ¿qué sucede? Mire qué interesante lo que dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. Nos dice el Señor esta mañana en el verso 2, y el verso, dice la palabra en el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el Señor
y perseveraban, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Cuando uno ve esto, uno se convierte en la familia, y eso debe suceder en la familia de Dios. Y dice el verso 43, y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído, dice el Señor, estaban juntos, estaban en familia. Y qué bonito es que la iglesia de hoy entendiéramos que somos una familia, pero pareciese que no. Hoy, hermanos, hoy más que nunca este mundo necesita que la iglesia le demostremos que somos una familia unida, que el problema de mi hermano es mi problema, que la enfermedad de mi hermano es mi enfermedad. ¿En qué sentido? Que el dolor que siente mi hermano, yo lo sienta, pero es cuando entendemos, o cuando la iglesia entendamos que somos una familia. Entonces dice el Señor, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían en todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, dice el Señor, unánimes cada día en el templo, y partiendo, dice, el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y no solo eso, sino dice que alabando a Dios y teniendo favor, dice, con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo Dios puede hacer esa obra? Dios tiene el poder y lo puede hacer, pero Dios quiere que los que estamos dentro de la iglesia entendamos que somos una familia y que pertenecemos al reino de Dios y que pertenecemos a ese gran Dios. Pero para eso necesitamos vivir, hermanos, conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué razón? Porque si vivimos conforme a lo que está escrito en su palabra, le diremos a este mundo: la iglesia que ha nacido de nuevo es una familia. Y si nosotros entendemos esto, Dios va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede también cuando nacemos de nuevo? Nos convertimos en herederos de Dios. Dios es el dueño de todo. Nadie es dueño de lo que existe. Hay un dueño, y ese dueño se llama Dios. Y nosotros pertenecemos a ese Dios. Pero para eso necesitamos vivir conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor lo declara en su palabra. Y esa palabra tiene poder. Esa palabra transforma. Esa palabra nos dice mucho, porque dice Romanos capítulo 8, verso 17. Léalo conmigo. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Cuando pensamos en esto, en esta palabra que el Señor nos dice en esta hora, hermano y amigo, si vivimos conforme a su palabra, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nos convertimos en herederos de Dios. Y por eso el Señor nos dice: si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos en Cristo. Pero mire esta parte: si es que padecemos juntamente con Él. O sea, que esto implica pagar un precio. Esto implica doblar rodillas. Esto implica orar. Esto implica ayunar. Esto implica
de repente controlar nuestra lengua, controlar nuestros pensamientos, controlar todo nuestro ser y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir conforme a lo que está escrito en tu palabra. Y si vivimos conforme a lo que está escrito en su palabra, somos herederos juntamente con Él. Pero sí padecemos, sí pagamos el precio. Porque hay algunos que piensan que solo es de recibir al Señor. Eso es todo. No, hay que vivir para Él. Hay que hacer algo. Hay que sacrificarnos. Hay que hacer tantas cosas que Dios demanda de nosotros. Otro aspecto importante: cuando nacemos de nuevo y llegamos al conocimiento de Dios, nos convertimos en santos. Y la misma palabra lo declara. Como aquel que los llamó es santo, dice el Señor, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y por eso la palabra nos declara en Romanos 1:7, dice el Señor: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Dice el Señor: llamados a ser santos. Y usted puede decir: no es fácil, pero no es imposible. Todo está en someterse a Dios. Todo está en vivir para Él. Todo está en decirle: Señor, tome el control de mi vida. Y pensar lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo es el que gobierna mi vida, cuando Cristo controla todo mi ser, entonces vamos en pos de ese camino, de lo que Dios espera de nosotros, que vivamos vidas santas, vidas agradables, porque cuando vivimos conforme a su palabra, en medio de nuestras adversidades, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, en medio de cualquier problema, queremos agradar a aquel que nos ha dado la vida, aquel que está con nosotros. Entonces, debemos entender en esta hora que Dios nos está llamando a vivir vidas que verdaderamente le agraden a Él. Porque si no vivimos conforme a lo que está escrito, es difícil. Y yo se lo digo: si usted y yo no vivimos conforme a lo que dice la palabra, debemos pensarlo y decirle a Dios en esta hora: aquí está mi vida, te he fallado, necesito acercarme a ti. ¿Por qué razón? Porque cada día nosotros necesitamos vivir para Él, que Él es nuestro Dios. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Si nosotros le buscamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Pero esto lo dice la palabra. Pero una cosa es lo que yo hago en mi intimidad. Otra cosa es lo que a veces las cosas de este mundo le damos tanto tiempo. Y no es que estoy en contra, está bien, necesitamos trabajar para cumplir con nuestras necesidades. Pero antes de cumplir cualquier actividad en el diario vivir, necesitamos aplicar lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, iglesia, me presentaré delante de ti y esperaré. Si nosotros hacemos esto y vivimos para Él y hacemos conforme a lo que está escrito en su palabra, Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu pueblo, a cada hermano que está en casa.
o en cualquier lugar donde esté, en esta hora lo bendecimos, y que pueda entender que la única razón de nuestra vida es vivir para ti y hacer tu voluntad. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo viene pronto.